Buenas noches, bienvenidos a este podcast con Marilyn Pesantes. El tema de hoy, derechos de la niñez y adolescencia en el Sistema Nacional Ecuatoriano y su respaldo legal. Bien, esta noche analizaremos algunos artículos del Código de la Niñez y la Adolescencia y para que sea un poco más fácil su análisis, lo dividiremos en 3: aspectos positivos, aspectos negativos y recomendaciones. Ya. Podemos empezar hablando sobre el artículo 37. ¿Qué quiere decir el artículo 37 o qué se establece en él? Bien, aquí se habla sobre la educación obligatoria, gratuita y accesible para absolutamente toda la población, es decir, niños, niñas y adolescentes. Esto en sí se basa desde el nivel inicial hasta el bachillerato y a veces se da oportunidades en las universidades gratuitas siempre y cuando se pase un examen. Ya, en este artículo, como dije antes, vamos a analizar los aspectos positivos y negativos. En sí, el aspecto positivo de esta parte es que la educación es reconocida como un derecho universal y gratuito. Pero la parte negativa del mismo viene que aquí muchísimas comunidades rurales se ven afectadas, porque si bien es gratuito, no significa que sea accesible para todos. Pues en esta parte, principalmente en Ecuador o en Latinoamérica en general, nos limitamos bastante por la falta de infraestructura y transporte, lo cual hace difícil que tanto los niños, niñas y adolescentes estudien y tengan una calidad de educación, es decir, que no se martiricen tanto por llegar a la escuela o cumplir con esas cosas. Esta es una parte en la que bien el derecho 37, el artículo 37 detalla, pero se le olvida que más que decir, uno tiene que fijarse qué hay más atrás de eso. Y una recomendación que se podría hacer para la mejora de este artículo, o más que la mejora para que este artículo se cumpla, es que el gobierno debería priorizar la inversión en infraestructura escolar en áreas rurales, sobre todo, pues no tienen acceso y no tienen los medios para crear o construir escuelas desde cero, y sin ayuda del gobierno esto es casi imposible. Bien, como siguiente artículo tenemos el artículo 39. En este se dice que se promueve una educación integral que fomenta el desarrollo de competencias cognitivas, sociales y emocionales, asegurando una calidad educativa. Si bien este artículo nos pinta algo que es muy bonito, también hay que ver los aspectos. En el positivo tenemos que está buenísimo proveer la educación de calidad y eso es fundamental. Pero, ¿qué pasa? Esto, al llevarlo a la práctica, existen las brechas, en cambio, porque no es que se dice o se escribe en un artículo y se cumple. Pues en la formación docente al menos y en los recursos educativos en las zonas vulnerables, este artículo se nos queda corto. En sí, una recomendación para este artículo que podría ser, tomando en cuenta las zonas, todo el tema de que en zonas rurales es un poco más complicado, estaría buenísimo diseñar programas de formación docente continua y garantizar el acceso a tecnología de todas las escuelas, promoviendo modelos pedagógicos inclusivos con todos. Pero si bien es una recomendación que suena fabulosa, diría yo, tomando en cuenta el gobierno que tenemos y lo difícil de la situación, es muy complicado llegar a algo así. Yo creo que en esta parte tendríamos que tener profesores que estén involucrados con el tema, que de verdad tengan pasión por la profesión que ejercen, y por parte de los padres de familia, si es bien estos temas son más fuertes en las zonas rurales y el dinero no abunda, tal vez colaborando con lo que se pueda, diseñando diferentes proyectos o cosas así, podríamos mejorar un poco más esta parte, porque sí es un tema muy complicado y es un tema difícil de resolver a largo y a corto plazo según cómo vamos en el país. Ya. Otro artículo, el artículo 42, en donde se protege el derecho a la educación de los niños con discapacidad. Se garantiza
se garantiza accesibilidad, recursos adaptados y personal especializado en instituciones educativas. Este artículo, al igual que el otro, se pinta de una manera muy bonita, pero no es así. No es así, seamos realistas, no es así. Es mucho más complicado que los niños con discapacidad se sientan incluidos, que tengan los recursos y que el gobierno fije lo suficiente en su mirada en ellos para hacerles una vida estudiantil más, eh, no sé si la palabra sería fácil, pero una vida estudiantil algo más llevadera para ellos. Aquí, bueno, los aspectos positivos, porque vamos a decirlo bien, si hay algunos, por algo están escritas. En sí es la inclusión educativa para los niños con discapacidad, es un avance muy importante. Ya el simple hecho en que se tome en cuenta estos niños, bueno, nos da una idea de que el gobierno y las autoridades están conscientes de que existe ese problema. Pero la parte negativa, en la parte arquitectónica, prácticamente tal vez de 10 escuelas, tal vez una esté adaptada arquitectónicamente para estos niños, con las rampas, con las escaleras, con todo lo que se necesita. Entonces aquí ya tenemos una brecha muy significativa entre lo que está escrito sobre la ley y lo que se cumple en la realidad. También la falta de personal capacitado continúa siendo un obstáculo. ¿Por qué? Porque bien, tenemos profesores que tal vez, ok, realizan su trabajo como es debido, pero no están capacitados para tratar a una persona con discapacidad. No solo en la parte psicológica, en la parte de que el niño se sienta bien, emocionalmente se sienta adaptado, sino en la parte de que el niño pueda cumplir con sus actividades, que pueda trasladarse de un lugar al otro sin necesariamente depender de nadie, sino que le ayuden, pero no que le hagan sentir como que sin alguien más ellos no son nada. Creo que es una parte importante. Una recomendación para este artículo. ¿Qué les puedo decir? Como hemos venido analizando, los artículos dicen cosas y prometen cosas muy bonitas, pero llevándoles un poco a la realidad es muy complicado porque en Ecuador, si bien tenemos muchas leyes sobre los niños, sobre educación, pregúntenos a las personas que vivimos el día a día, a las personas que estudiamos en zonas rurales, ¿cuántas se nos cumplieron? Ahí viene el problema, que está muy bien decir, sí, yo hice esto, lo otro, implementamos leyes, muy bien por la parte del gobierno, la educación, los ministerios, pero esas personas necesitan ver qué hay más allá. Así que una recomendación, un poco viable, porque tampoco es que se pueda, para este artículo sería que en sí las instituciones deberían contar con políticas claras de accesibilidad, capacitación para el personal docente. Porque las personas que van a laburar ahí deben estar conscientes de los niños, de cómo funciona. Entonces, capacitación, pasa la parte de terapia psicológica es full importante. Otra, campañas de sensibilización dirigidas tanto a los docentes como para los niños. Porque es una realidad que los niños no siempre tienen el tacto para dirigirse a otros niños, más cuando es un niño con una discapacidad. Ese niño puede verse incluido en bullying, en rechazo. Entonces, esa no es la idea que nos menciona este artículo. Entonces, sí deberían haber campañas dirigidas hacia este tema, pero no campañas solo dichas y escritas y presentadas, no, sino campañas que realmente se cumplan y cumplan el objetivo de concientizar a las personas sobre este tema. Porque como nos hemos dado cuenta y como hemos analizado en estos pocos artículos, perdón, es muy bonito decir, es muy bonito escribir los artículos, presentar las leyes que se aprueban y todo, que son buenas leyes, lo son, pero ¿de qué nos sirve una ley que está escrita o promesas o derechos que están escritos si no son cumplidos? Eso yo sí les llamaría a las personas a involucrarse un poquito más porque los niños son el futuro de nuestra sociedad. Yo como una persona de 21 años puedo decir plenamente que como nos van educando tanto en las escuelas como en la casa, es las personas que vamos a ser en el futuro. Entonces sí tenemos que tener mucho cuidado porque los niños son la cosa más frágil, pero sin embargo son el futuro que tenemos.
y de nosotros depende dejarles un buen futuro, dejarles buenas enseñanzas y que tengan derechos. Como conclusión, como conclusión se puede garantizar el derecho a la educación, que es mucho más que redactar leyes, como ya lo dije. Es necesario un compromiso real de las instituciones educativas, de las familias y del Estado para superar barreras estructurales. Es decir, que los niños, niñas y adolescentes accedan a educación inclusiva y de calidad, porque cantidad no va de la mano con calidad, porque podemos hablar mucho y no hacer nada. En sí, gracias por escuchar este pequeño podcast o esta pequeña reflexión sobre estos artículos. En sí, una idea que se puede tener y es dar voz a este tipo de cosas es lo que podemos hacer, lo que podemos contribuir desde nuestros lugares. Esperamos que algún día esta realidad ecuatoriana cambie. Sin más, me despido por este capítulo. Muchas gracias.